111 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Al ocultarse por completo el sol tras la cresta de la montaña, el último cálido resplandor naranja fue reemplazado por un intenso índigo y tinta. Dentro de la cabaña abandonada del cazador, la fogata era la única fuente de luz, y las llamas parpadeantes proyectaban las sombras oscilantes de 3 personas en la pared, creando un ambiente cálido y un ambiente de soledad. Tanjiro le entregó a Nezuko el tubérculo asado que había encontrado quién sabe dónde, con la mirada aún llena de miedo y preocupación. Zenitsu estaba sentado junto a la puerta, con el oído alerta, atento a cualquier sonido inusual en el bosque, aunque tenía los párpados caídos. Nezuko comía a pequeños bocados, la cálida textura deslizándose por su esófago, disipando ligeramente el frío y el vacío que sentía. Su conciencia permanecía principalmente centrada en su cuerpo, en el silencioso horno del corazón. El fuego del horno era constante, su luz blanca y pura como jade refinado, cálido y contenido. Lo que más la descubrirá fue el alimento continuo que emanaba del dominio remanente en las profundidades de la montaña Vid. No era un torrente de poder furioso, sino más bien como un manantial subterráneo, que emanaba hebras de energía pura imbuidas de los conceptos de purificación y renacimiento. Aunque esta energía era sutil, encajaba a la perfección con los atributos de su horno del corazón, reparando las heridas ocultas causadas por la activación forzada de la respiración solar a una velocidad muy superior a la del descanso ordinario, y reponiendo su base casi agotada. La transmisión de conocimientos y habilidades no es, en efecto, una frase vacía. Las semillas que sembró ahora le están siendo devueltas de esta manera. Sin embargo, este también alimento es como un hilo invisible que le recuerda constantemente el inextricable vínculo que existe entre ella y esa tierra, con Fujiyama e incluso con la casa de las mariposas. Miró a Tanjiro, quien pulía cuidadosamente su espada Nichirin. La luz del fuego iluminaba su perfil concentrado. Sus labios apretados y el ceño ligeramente fruncido revelando su confusión interior. Sabía que su hermano estaba preocupado, no solo por su salud, sino también por el futuro. Tanjiro Zenitsu bajó la voz de repente, rompiendo el silencio. Señaló la noche oscura que se extendía tras la puerta. Siento que algo no anda bien. Hay demasiado silencio, desde que llegamos, aparte del viento, no hemos oído ni un solo canto de pájaro ni el zumbido de un insecto. Tanjiro dejó de limpiar, sus ojos carmesí escudriñando con atención la oscuridad infinita tras la puerta, con la nariz ligeramente crujiente. Aparte del olor a hierba y tierra, no hay rastro de vida en el aire. Esta zona, parece estar aislada por algo invisible. ¿Es el resultado de haber estado contaminado por energía fantasmal durante mucho tiempo? ¿O algo más? Nezuko sintió un ligero escalofrío. Dejó la comida en la mano, cerró los ojos y conectó su mente más profundamente con el hogar. La luz del fuego se expande como mercurio desde ella, extendiéndose sutilmente desde la cabaña. No hay una exploración brusca, sino un suave reflejo como la luz de la luna. Bajo la percepción del horno del corazón, el mundo exterior presenta una apariencia diferente. La oscuridad ya no era pura nada, sino que estaba llena de diversos flujos tenues y caóticos de energía natural. Una radio de unos 30 metros alrededor de la cabaña estaba envuelta en una barrera extremadamente delgada pero excepcionalmente resistente. Esta barrera no era una entidad física, sino más bien un poderoso remanente de intención, con características de repulsión y ocultación, que repelía inconscientemente a aves y bestias comunes, e incluso a fantasmas de bajo nivel. Esta sensación, me resulta familiar. No se trata del cálculo frío de Shinobu, ni de la codicia tiránica del demonio de la mano, sino de una sensación de protección más antigua, más equilibrada y pacífica, ¿no? ¿Quién dejó esto? ¿Fue el antiguo dueño de esta casita? ¿O, algo completamente distinto? Justo cuando Nezuko estaba tratando de percibir mejor la fuente alta barrera. Zumbido. El fantasma de la flor de glicina, que había estado suspendido silenciosamente en el centro del horno del corazón y se había desvanecido, aunque no se volvió a condensar, todavía existía como una marca. De repente produjo nuevamente un temblor muy débil pero claramente direccional. Esta vez, la fuente de la inquietud no eran los restos en las profundidades de la montaña Fujikaze, sino, algo mucho más cercano. Justo cerca de esta cabaña.
Al mismo tiempo, un fragmento de pensamiento más borroso, pero que contenía una advertencia urgente, se abrió paso en su conciencia a través de ese vínculo palpitante. Y rápidamente y deja y los y ojos y más de un parite y está y buscando y sus y siervos y están y cerca y. Era la voluntad remanente de Kanae. Antes de que la cámara de piedra central de Fujikasa-yama se disipara, parecía haber dividido sus últimas fuerzas en varias partes. Una se usó para luchar contra Shinobu Kocho, otra se integró en la semilla de flor, y esta última parte, había estado acechando en lo profundo de su horno del corazón hasta ahora, cuando percibió la crisis en el mundo exterior y volvió a emitir una advertencia. ¿Ojos? ¿Más de un par? ¿Sus sirvientes? Nezuko abrió los ojos de repente, y una luz intensa brilló en sus pupilas rosadas. Sin tiempo para pensar, interrumpió bruscamente las miradas cautelosas de Tanjiro y Zenitsu con un gesto. Peligro. Cúbrete de inmediato. Hay rastreadores. Sus dedos se movían rápidamente por el aire, sus movimientos más apresurados que nunca. Las expresiones de Tanjiro y Zenitsu cambiaron drásticamente. No dudaban del juicio de Nezuko. Casi al mismo tiempo que Nezuko le advirtió, Tanjiro alejó la fogata de una patada y cubrió rápidamente las brasas con barro. Zenitsu, como un conejo asustado, corrió hacia la ventana y cerró de golpe la vieja ventana de madera, dejando solo un estrecho espacio para observar. La cabina quedó instantáneamente sumida en una oscuridad y un silencio sepulcral, y solo se oía claramente la respiración contenida de las tres personas. Nezuko redujo al mínimo el alcance sensorial del horno del corazón, envolviéndolos firmemente a los tres, e hizo todo lo posible por simular un estado de vacío donde se fundía con el entorno circundante. Podía sentir que la antigua barrera de la cabaña protegida fluctuaba ligeramente, como si estuviera bajo una presión externa e invisible. El tiempo pasaba segundo a segundo, cada segundo se sentía como si estuviera siendo torturado en el filo de un cuchillo. A través de las grietas de los tablones de madera, Zenitsu observaba atentamente la densa oscuridad del exterior. Tanjiro aferraba con fuerza su espada Nichirin, protegiendo a Nezuko tras él. Sus ojos carmesí ardían como brasas en la oscuridad. De repente, el cuerpo de Zenitsu se puso rígido de golpe y se escuchó una voz baja y temblorosa. Viene, algo, se acerca, tan rápido, y griega. ¿No hay ningún sonido? El horno del corazón de Nezuko también lo sintió simultáneamente. No era el aura malévola de un demonio, ni la fría y distante exploración mental de Shinobu Kocho. Era algo, mucho más extraño, mucho más elusivo. Parecía no tener forma física, más bien como una sombra cohesiva, en constante torsión y cambio, que se deslizaba silenciosamente por el bosque, absorbiendo incluso el sonido del viento a su paso. Las fluctuaciones de su conciencia eran extremadamente tenues, pero transmitían una intención pura e inhumana de buscar y fijar, como el perro de caza más preciso, recorriendo la zona centímetro a centímetro. ¿Es su sirviente? ¿Es esto lo que Kanae advirtió? No pareció encontrar la cabaña directamente. La antigua barrera había cumplido su propósito. Pero permaneció allí, con su fría intención de búsqueda, como una telaraña, barriendo repetidamente la zona donde se encontraba la cabaña. No te muevas. No te expongas. Nezuko contuvo la respiración, maximizando el efecto de ocultación del horno del corazón. Tanjiro y Zenitsu también tensaron los músculos. Sus latidos parecían ralentizarse intencionalmente. La sombra permaneció alrededor de la cabaña durante aproximadamente el tiempo que tarda una varilla de incienso en arder. Su intención de buscar recorrió la cabaña varias veces, pero la antigua barrera pareció desviarla y engañarla hábilmente. Finalmente, pareció no haber encontrado un objetivo claro. La sombra distorsionada se hundió lentamente en el suelo, desapareciendo como una gota de tinta en el agua. La inquietante sensación de búsqueda también se disipó. Después de un largo rato, cuando el débil grito de un búho no identificado volvió a resonar en las montañas, los tres se atrevieron a respirar aliviados, pero sus nervios tensos no se relajaron por completo. ¿Se fueron? Zenitsu se desplomó en el suelo, secándose el sudor frío de la frente, con la voz aún débil. Tanjiro no respondió. Miró a Nezuko con una expresión seria. Nezuko se movió lentamente y luego negó con la cabeza. Dibujó unas palabras en el suelo con el dedo. Yo voy temporalmente. Pero podría volver. Ella levantó los ojos y miró por la ventana la noche todavía oscura, su mirada profunda y pensativa.
Una pequeña llama, aunque puede iluminar un rincón, no puede disipar la oscuridad ilimitada. La noche es oscura y estrellada, llena de peligros. El verdadero cazador ya ha revelado sus huellas. Esta noche es solo una advertencia. La persecución no se detendrá. Deben hacerse más fuertes lo más rápido posible y encontrar una manera de romper el punto muerto. De lo contrario, este refugio temporal acabará convirtiéndose en una prisión que los enterrará. La cabaña volvió a un silencio sepulcral. El calor de la fogata se había disipado hacía tiempo, pero la persistente y escalofriante sensación de la sombra invisible aún impregnaba el aire, recordándoles a los tres a la extraña criatura que acababan de rozar. Zenitsu se desplomó en el suelo, abrazándose las rodillas. Su cuerpo aún temblaba ligeramente descontrolado y sus dientes castañeteaban suavemente. Tanjiro aferró con fuerza su espada Nichirin, con los nudillos blancos por la fuerza, sus ojos carmesí ardían ferozmente en la oscuridad, una mezcla de miedo persistente y una determinación desesperada nacida de haber sido llevada al límite. Nezuko se apoyó contra la pared, con los ojos cerrados, aparentemente descansando, pero su conciencia ya se había hundido en el resplandor interior de su horno del corazón. El fuego del horno era blanco puro y ardía silenciosamente. Justo ahora, para lograr la ocultación definitiva, el poder del horno del corazón había sido llevado al límite. Aunque el fuego no se había apagado, emanaba una sensación de vacío tras el agotamiento. Sin embargo, coexistiendo con este vacío había una claridad sin precedentes y griega. Ansias de intentarlo. La aproximación de esa sombra, y la advertencia final de Kanae, fueron como la piedra de afilar más afilada, aplastando por completo la ligera relajación y las ilusiones que habían surgido en su corazón debido a que escapó de la mansión mariposa y purificó al demonio de la mano. La crisis nunca estuvo lejos. De hecho, era más profunda y generalizada de lo que ella había imaginado. La obsesión de Shinobu, su mirada, la sombra de Muzan, una amenaza tras otra, como un nudo que se va apretando. Ya no podemos esperar pasivamente. Debemos fortalecernos proactivamente. Debemos tener el poder de cortar esta soga antes de que nos apriete por completo. Sus pensamientos, como los dedos más ágiles, agitaban suavemente las llamas del horno del corazón. El intenso y dominante poder de la respiración solar y la esencia pura y sutil del método de refinación del corazón eran como hielo y fuego, que antes chocaban ferozmente en su interior, causándole un dolor insoportable. Pero ahora, bajo la iluminación y la guía del horno del corazón, comenzó a intentar comprender y reconciliar estos dos poderes aparentemente dispares. El aliento del sol, en esencia, es la voluntad suprema de vivir, el verdadero fuego del sol que disipa la oscuridad y quema la inmundicia. El método de cultivo mental, por otro lado, reside en la guía y la creación, utilizando la mente para controlar la energía y darle forma y características. ¿Por qué no podemos usar el refinamiento del corazón como el horno y el aliento del sol como el fuego? Este pensamiento, como un relámpago, iluminó la niebla de su conciencia. Ya no intenté imponer el poder de la respiración solar en el marco del refinamiento del corazón, ni suprimió sus instintos. En cambio, comenzó a guiar el poder del horno del corazón para sentir y comprender el verdadero significado de la purificación, el renacimiento y la protección que se encuentran en las llamas ardientes de la respiración solar. La luz del horno del corazón fluctuó ligeramente, y el color del fuego del horno comenzó a cambiar de forma extremadamente sutil. El borde del resplandor blanco puro se tiñó ligeramente de un rojo dorado muy tenue, como un pico nevado iluminado por el sol naciente. Intentó introducir una cantidad minúscula, casi imperceptible, de energía solar en el horno del corazón. Auge. Como una chispa cayendo en un charco de aceite. Un calor intenso y violento explotó dentro del horno. La familiar sensación de desgarro regresó. Pero esta vez, Nezuko no se rindió ni la reprimió con fuerza. Utilizando las resistentes paredes del horno del corazón, forjadas a través de innumerables pruebas, como recipiente, y guiada por su inquebrantable voluntad, ella, como la artesana más paciente, controló la llama furiosa, impidiendo que se propagara y, en cambio, guiándola para que fluyera y se dominara lentamente a lo largo de los misteriosos patrones de glicina en la pared interior del horno del corazón. El proceso seguía siendo insoportable, como si le estuvieran grabando el cuerpo con pinzas de hierro al rojo vivo. El sudor le empapó la frente al instante y su rostro palideció aún más. Pero apretó los dientes, con la mirada afilada como un cuchillo.
Ella podía sentir que, guiada por el patrón de glicina e imbuida con el poder del horno del corazón, los elementos violentos en el poder de la respiración solar estaban siendo desprendidos y asentados poco a poco, mientras que sus características más fundamentales de purificación y luz estaban siendo refinadas y preservadas, y comenzaron a fusionarse lentamente con la energía pura del mismo horno del corazón. Ya no es un conflicto, sino un templo. Es una sublimación. Un nuevo poder, tenue pero increíblemente concentrado, que irradia una calidez suave y un aura pura y purificadora, se condensa lentamente en el centro del horno del corazón, como una gota de rocío recién formada. Este poder posee tanto la majestuosa rectitud de la respiración solar como el control perfecto del refinamiento del corazón. Fue un éxito. Aunque era solo una pequeña astilla, sin duda señalaba un camino completamente nuevo. Un camino que combina a la perfección el poder dominante heredado de la línea de sangre con las técnicas mentales que uno comprende. Templado por el fuego, se revela su brillo inicial. Abrió lentamente los ojos y, en lo profundo de sus pupilas rosadas, una chispa de color rojo dorado pareció destellar y desaparecer. Tanjiro y Zenitsu notaron de inmediato el cambio en ella. Aunque aún estaba débil, la calma y la agudeza que emanaban de su interior eran aún más pronunciadas que antes. Nezuko. Tanjiro gritó suavemente con preocupación. Nezuko lo miró con aire tranquilizador y luego se incorporó con dificultad. Mojó el dedo en la tierra húmeda a su lado y escribió lentamente unas palabras en la sencilla superficie. Necesito entrenar para hacerme más fuerte cuanto antes. Luego, señaló a Tanjiro, y luego a la espada Nichirin en su cintura, haciendo un gesto de enseñanza y lucha. Tanjiro comprendió al instante lo que quería decir. Su hermana quería que la ayudara con el entrenamiento práctico de combate y perfeccionara su recién adquirido poder. Sin dudarlo, asintió con firmeza. De acuerdo. Zenitsu también se acercó, y aunque su rostro aún reflejaba miedo, se armó de valor y dijo: yo también estoy aquí. Mi velocidad, debería ser de ayuda, ¿verdad? Nezuko los miró con los ojos llenos de gratitud y determinación. Volví a escribir. Este lugar no es seguro. Necesitamos un lugar más apartado. Tanjiro miró a su alrededor y reflexionó. Sé que hay un barranco más apartado cerca, con la entrada oculta por enredaderas, lo que dificulta su localización. Iremos allí después del amanecer. Con el plan establecido, la incertidumbre y el miedo en los corazones de los tres hombres parecieron disiparse gracias a este objetivo claro. Tanjiro volvió a sentarse junto al fuego, que estaba apagado, y comenzó a explicarle a Nezuko en voz baja las técnicas de respiración acuática en diversos terrenos, así como su experiencia luchando contra diversos demonios. Zenitsu también intervenía de vez en cuando, especialmente con sus consejos sobre cómo enfrentarse a enemigos veloces. Nezuko escuchó en silencio, comparando y absorbiendo estas valiosas experiencias con sus propios conocimientos de su horno del corazón. Fuera de la ventana, la noche todavía era profunda y las montañas y los bosques estaban en silencio. Pero debajo de ese silencio, una nueva fuerza se está gestando silenciosamente. El fuego templa la hoja, no para matar, sino para proteger. El amanecer de la iluminación comienza en las cosas más pequeñas, pero eventualmente se extenderá como un reguero de pólvora. Cuando los primeros rayos del amanecer están a punto de perforar la oscuridad, marcan el comienzo de su nuevo camino de cultivo y el comienzo de enfrentar desafíos desconocidos. Antes de que la luz de la mañana se hubiera disipado por completa la niebla de la montaña, tres figuras ya habían abandonado silenciosamente la cabaña del cazador abandonada, como fantasmas que se funden con el bosque, dirigiéndose hacia el aislado arroyo de montaña que Tanjiro había mencionado. La entrada al arroyo de la montaña estaba, en efecto, extremadamente bien escondida, cubierta por capas de enredaderas gruesas y marchitas y arbustos densos. De no ser por el extraordinario olfato de Tanjiro, habría sido casi imposible encontrarla. Aparte las enredaderas, se desprendía una brisa fresca y húmeda. El arroyo en sí no era grande, con paredes rocosas empinadas y húmedas a ambos lados y un riachuelo poco profundo que fluía suavemente en el fondo, produciendo un sonido claro y melodioso. La luz del sol se filtraba por los huecos de las ramas entrelazadas, proyectando destellos moteados y fragmentados que apenas disipaban la penumbra. Debería estar seguro aquí ahora. Tanjiro palpó cuidadosamente su entorno y respiró aliviado tras confirmar que no había señales inusuales.
Zenitsu se dejó caer sobre una roca lisa junto al arroyo, dándose unas palmaditas en el pecho. Por fin puedo recuperar el aliento, anoche estuve casi muerto de miedo. Nezuko no descansó. Fue directo a un claro relativamente llano en el barranco, cerró los ojos y respiró hondo el aire fresco y vibrante, tan diferente al de Fujikasayama. En su interior, el horno corazón percibió el cambio de ambiente, y el fuego parpadeó levemente, resonando débilmente con las rocas, el agua y el entorno circundante. Necesitaba dominar ese nuevo poder, una fusión de respiración solar y entrenamiento del corazón, cuanto antes. El tiempo apremiaba. Ella abrió los ojos y miró a Tanjiro y Zenitsu con una mirada determinada. Tanjiro comprendió de inmediato, sacó su espada Nichirin, caminó hacia el lado opuesto del espacio abierto y consideró la postura inicial de respiración acuática. Vamos, Nezuko. No te contiene, ataca con todas tus fuerzas. Zenitsu también saltó, sus ojos aún parpadeaban, pero agarró su espada con fuerza. Usaré mi velocidad para distraerte. Cuidado. El entrenamiento comienza inmediatamente. Nezuko no usamos la espada Nichirin. Levantó lentamente la mano derecha, con los dedos ligeramente separados, y concentró su mente en el horno del corazón, guiando el poder recién nacido que combinaba luz, calor y purificación. Al principio, el proceso seguía siendo arduo. La combinación de voluntad y poder estaba lejos de lograrse de la noche a la mañana. Cuando esa brizna de poder se concentraba en su palma, a veces era demasiado intensa, abrasando sus meridianos. Otras veces, estaba demasiado dispersa, incapaz de tomar. Sus ataques fueron frustrados repetidamente por la firme defensa de respiración acuática de Tanjiro, e incluso estuvo a punto de lesionarse varias veces debido a su inestable control del poder. La esgrima de Tanjiro era fluida y grácil, como una corriente continua, siempre desviando y guiando hábilmente sus torpes ataques. Zenitsu, en cambio, era como un rayo dorado que se movía a su alrededor, y cada estocada arrepentía la obligaba a moverse y distraerse para contenerla. El sudor le empapó la frente rápidamente y su respiración se aceleró. Pero la luz en sus ojos se hizo cada vez más intensa. Cada fallo, cada pérdida de control de su poder, se volvía clarísimo bajo la iluminación del horno del corazón, convirtiéndose en la experiencia más preciada. Dejó de apresurar las cosas y comenzó a controlar finamente la salida del horno del corazón, sintiendo cada cambio en el flujo del poder de fusión, tratando de comprender sus características y adaptarse a su ritmo. Poco a poco, el halo, antes inquieto, en su palma comenzó a estabilizarse y solidificarse. Su color ya no era un rojo dorado puro, sino un tono blanco dorado, con una aura pura y purificadora fluyendo por sus bordes. Ahora. Aprovechando una pequeña abertura en la postura de espada de Tanjiro, los ojos de Nezuko brillaron. Se impulsó con los pies, se abalanzó hacia adelante, y su palma derecha, como una espada, cortó directamente con una luz blanca y dorada condensada. Respiración acuática, Quartier. Golpea la marea. Tanjiro reaccionó extremadamente rápido, su espada Nichirin desató una ola de luz creciente mientras intentaba bloquear. Sin embargo, reír. En el momento en que la espada de luz platino dorada tocó la luz de la espada que fluía del agua, emitiendo un leve sonido, como si se quemara o se evaporara. Tanjiro no sintió un impacto tremendo, sino una extraña sensación de purificación y penetración. Su técnica de respiración acuática, completamente activada, fue cortada por la espada de luz, y su manejo de la espada se congeló momentáneamente. Aunque Nezuko inmediatamente retiró su fuerza y se retiró, y la ligera espada se disipó, Tanjiro miró las tenues brasas de color blanco dorado en su espada que se disipaban rápidamente, sus ojos se llenaron de sorpresa. ¿Qué clase de poder es este? Podía sentir que la espada de luz no atravesó sus defensas por fuerza bruta, sino que, sufrió una especie de neutralización y desintegración a nivel energético. Zenitsu, que estaba a un lado, también quedó aturdido y se olvidó de atacar. Nezuko, ligeramente sin aliento, miró su palma con un destello de alegría en los ojos. Lo había logrado. Aunque solo fue un instante, realmente había dominado ese poder fusionado. Ya no se trata de una simple creación forjada desde el corazón, ni de las llamas furiosas del aliento solar, sino de una espada de luz más concentrada y precisa, con propiedades purificadoras y penetrantes. Eso es, increíble. Balbuceó Zenitsu. Se siente, completamente diferente a antes. Tanjiro envainó su espada y caminó hacia Nezuko con expresión seria pero admirativa. Nezuko, este poder, es muy especial.
Parece capaz de interferir directamente o incluso purificar el flujo de energía de un oponente. Pero también parece consumir mucha energía. Necesitas controlar mejor su producción y duración. Nezuko se acercó con seriedad. Su hermano tenía razón. Si bien la espada de luz era poderosa, consumía mucha energía mental y física, lo que la hacía insostenible. Necesitaba más práctica para dominarla. Durante el tiempo que siguió, Nezuko se dedicó a repetir intentos y ajustes. Tanjiro y Zenitsu también cooperaron plenamente, alimentando constantemente sus movimientos y creando presión. Gracias al perfeccionamiento de sus habilidades prácticas, su control sobre la espada de luz mejoró notablemente. La velocidad de su formación aumentó, la duración de su agarre se alargó y su forma se volvió más estable. Cuando el sol se pone, pinta los arroyos de la montaña con un cálido tono rojo. Los tres estaban exhaustos, pero su ánimo estaba inusualmente alto. Es suficiente por hoy. Tanjiro secó el sudor y miró a Nezuko con ojos satisfechos. Ha mejorado muy rápido, Nezuko. Nezuko también le dio a su hermano Zenitsu una sonrisa agradecida. Sin embargo, justo cuando se preparaban para tomar un breve descanso, Zenitsu, quien había estado de guardia y tenía el mejor oído, repentinamente cambió su expresión y dijo en voz muy baja y con miedo: esperen. Algo, se acerca. No es un fantasma, son pasos humanos. Muchos. Y, se mueven muy rápido. Están bien entrenados. Los corazones de Tanjiro y Nezuko se hundieron instantáneamente. ¿Pasos? ¿Bien entrenados? ¿Son perseguidores del cuerpo de cazadores de demonios? ¿O, un agente oculto enviado por Shinobu Kocho? Casi al mismo tiempo que Zenitsu le advirtió, el horno del corazón de Nezuko también latía con fuerza. No era la mirada fría y vigilante de la sombra anterior, sino una sensación más directa y hostil de estar siendo observada. Desde la entrada del arroyo de la montaña. Nos han descubierto. Gritó Tanjiro, protegiendo instantáneamente a Nezuko tras él mientras desenvainaba de nuevo su espada Nichirin. Zenitsu agarró su espada con fuerza, activando inconscientemente la respiración de trueno, y pequeños arcos dorados de electricidad crepitaron alrededor de su cuerpo. La mirada de Nezuko era fría. Respiró hondo y reprimió con fuerza su agotación física. Su horno del corazón funcionaba a toda potencia, y un halo platino dorado apareció tenuemente en su palma. Las vigas a la entrada del arroyo de la montaña fueron destrozadas brutalmente. Varias figuras vestidas con uniformes del cuerpo de cazadores de demonios y con máscaras entraron velozmente como fantasmas, desplegándose al instante en abanico para bloquear la salida. Sus movimientos estaban perfectamente sincronizados, y sus auras eran tranquilas y frías, lo que indicaba claramente que todos eran expertos altamente entrenados. El líder no llevaba máscara, revelando un rostro joven pero inexpresivo con ojos afilados como los de un halcón que se fijaron en Nezuko, quien estaba siendo protegido por Tanjiro detrás de él. Objetivo encontrado. Su voz era monótona y carente de emoción. Por orden del señor Shinobu, traigan de vuelta a Nezuko Kamado. Cualquiera que se resista será asesinado sin piedad. Como era de esperar, es alguien de la mansión mariposa. Shinobu Kocho actuó aún más rápido de lo que esperaban. La atmósfera en el arroyo de la montaña cayó instantáneamente al punto de congelación. El breve respiro y crecimiento que acababan de conseguir se vieron inmediatamente interrumpidos por una crisis más directa. La hoja fue probada por primera vez y su filo se hizo evidente de inmediato. Una figura sombría acecha, un enemigo formidable se acerca. ¿Podrán romper el cerco una vez más? El aire en el arroyo de la montaña pareció congelarse al instante. El murmullo del arroyo se amplificó infinitamente, pero sonaba distante. La fría mirada de los perseguidores de la mansión mariposa era como un grillete tangible, firmemente clavado en Nezuko. El aura gélida se expande, disipando por completo el último rastro de calor que les quedaba de su cultivo anterior. Por orden del señor Shinobu, traigan de vuelta a Nezuko Kamado. Cualquiera que se resista será asesinado sin excepción. La voz del joven líder era completamente monótona, como si afirmara algo. Tras él, varios miembros enmascarados del equipo oculto avanzaron simultáneamente, empuñando no espadas ni chirin, sino cadenas que brillaban con una luz azul fantasmal, y unos dispositivos de sujeción de formas extrañas que parecían estar hechos de una combinación de metal y madera, claramente preparados específicamente para capturar a Nezuko con vida.
Tanjiro protegió firmemente a Nezuko tras él, con la espada Nichirin horizontalmente sobre el pecho y la respiración acuática completamente activada, mientras el agua cristalina se arremolinaba alrededor de la espada. Sus ojos ardían como llamas, sosteniendo las frías miradas de los demás sin pestañear. Jamás te entregaremos a Nezuko. Zenitsu, aunque pálido de miedo y tembloroso, logró ponerse de pie junto a Tanjiro. Pequeños arcos dorados de electricidad crepitaban en su espada Nichirin, y su voz, aunque ahogada por las lágrimas, era inusualmente firme. No, es cierto. Si quieres llevarte a Nezuko, tendrás que superarnos primero. Nezuko estaba detrás de su hermano, con sus ojos rosados y gélidos. Dentro de su cuerpo, el horno del corazón aceleraba su funcionamiento debido a la intensa hostilidad. La recién formada energía de la espada de luz blanca y dorada acumulaba poder en sus meridianos. Sabía perfectamente que estos perseguidores de la mansión mariposa eran muy superiores a la turba dispersa del monte Fujisaki. Eran los secuencias cuidadosamente formados de Shinobu Kocho, altamente entrenados, perfectamente coordinados y con un objetivo claro. No podemos quedarnos a la defensiva. Debemos tomar la iniciativa y desbaratar su formación. Justo cuando el jugador principal estaba a punto de agitar su mano para dar la orden, Nezuko se movió. Sin previo aviso, apareció detrás de Tanjiro como un fantasma. En lugar de cargar en línea recta, se interpuso entre los dos miembros que portaban cadenas a la izquierda con una trayectoria de arco extremadamente extraña, que parecía desafiar la física. Rápido. Extremadamente rápido. Incluso más rápido que la velocidad que mostró durante su cultivo anterior. Esta fue una manifestación de cómo llevó el horno del corazón al límite bajo la presión de la vida y la muerte. Los dos miembros del equipo claramente no esperaban que su objetivo lanzara un ataque tan decisivo y aterrador. Instintivamente blandieron sus cadenas para interceptarlo. Sin embargo, el objetivo de Nezuko no son ellos. Su mano derecha, con los dedos unidos como un cuchillo, se condensa al instante en una hoja de luz platino dorada. Ya no era la suave exploración que había realizado durante su cultivo anterior, sino que albergaba una gélida intención asesina y una firme determinación de purificarlo todo. No intentó bloquear las cadenas, sino que, con un movimiento de muñeca, la hoja de luz, como la lengua de una víbora, cortó con precisión las dos cadenas por la mitad. Chisporoteo. Chisporoteo. Dos sonidos suaves, casi inaudibles. La cadena, aparentemente robusta y especialmente elaborada, brillando con misteriosas runas azules, se volvió instantáneamente cenicienta y frágil al contacto con la hoja de platino, como el hielo y la nieve al encontrarse con el sol abrasador. Entonces se rompió silenciosamente. La rotura fue suave como un espejo, con finos destellos de platino que purificaron rápidamente la energía que se aferraba a la cadena. ¿Qué? Los dos miembros del equipo agarraron la cadena, que de repente se había vuelto casi tan ligera, con caras de asombro e incredulidad. ¿Sus cadenas habían sido tan fáciles? Tras asestar un golpe certero, Nezuko no se detuvo. Tocó ligeramente una piedra junto al arroyo con los dedos del pie, giró el cuerpo con la fuerza y su mano izquierda salió disparada como un rayo. No fue un ataque, sino un agarre en el aire. Una tenue brizna de energía mental, portadora de la fragancia medicinal única de la Casa de las Mariposas, fue arrebatada a la fuerza de un compañero a su derecha que se disponía a lanzar una red de ataduras, usando la técnica refinamiento del corazón. El miembro del equipo sintió un ligero aturdimiento y sus movimientos se ralentizaron medio segundo. Fue ese breve momento de espacio. Respiración acuática, séptima forma, golpe ondulatorio de Shizuku. ¿Cómo pudo Tanjiro desaprovechar la oportunidad perfecta que le había brindado a su hermana? Listo para atacar, desató su espada Nichirin como una bala de cañón, transformándola en un único punto de luz fría e intensamente concentrada que atravesó la breve pausa y apuntó directamente a la muñeca del miembro del equipo. Soplo. Salpicó sangre. El miembro del equipo gritó cuando la red de contención se le escapó de las manos y cayó al suelo. Respiración de trueno, primera forma. Destello de trueno. Casi al mismo tiempo que Tanjiro hacía su movimiento, Zenitsu también lo hacía. Su miedo extremo se transformó en una valentía desesperada. Un rayo dorado crepitó, y su figura apareció como teletransportada detrás de un miembro del último grupo que sostenía una extraña cerbatana. Un destello de luz de espada. Sonido metálico. El miembro del equipo reaccionó con extrema rapidez, girándose para bloquear, pero Zenitsu fue demasiado rápido.
Aunque no logró herir gravemente al oponente, logró interrumpir su ataque contra Nezuko. En un abrir y cerrar de ojos, Nezuko, con su velocidad inesperada y su impredecible espada de luz, junto con el perfecto trabajo en equipo de Tanjiro y Zenitsu, frustraron instantáneamente la primera ola de ataques del enemigo y destruyeron el dispositivo de restricción más amenazante. La expresión del joven líder del equipo finalmente cambió. Miró fijamente a Nezuko, especialmente la espada de oro blanco, apenas visible y escalofriante, que sostenía en su mano. Sus ojos revelaron por primera vez una mirada de seriedad y griega. Incredulidad. Ese poder, no es arte demonio de sangre, ni una técnica de respiración convencional, murmuró para sí mismo, y luego agudizó la mirada. Cambien de formación. Primero sometan al objetivo. Se permiten las agujas de vid. Los miembros restantes del equipo reforzaron su formación de inmediato, abandonando su intento de capturar vivo al enemigo, y sus ataques se volvieron cada vez más feroces y letales. Producían agujas cortas, delgadas como pelo de vaca, que brillaban con un brillo violáceo, claramente recubiertas de un potente veneno o algún tipo de potente agente paralizante. La batalla se intensificó instantáneamente. La respiración de agua de Tanjiro actuó como una presa robusta, bloqueando firmemente el feroz ataque frontal. Zenitsu se transformó en un esquivo rayo dorado, acosando e interrumpiendo constantemente la coordinación del oponente. Nezuko se convirtió en la asesina más impredecible y letal del campo de batalla. Su figura era escurridiza, y su espada de platino aparecía y desaparecía de forma impredecible. Con cada destello, el arma de un miembro era destruida o su ataque se detenía bruscamente. La espada no solo era increíblemente afilada, sino que también poseía una extraña propiedad purificadora, disolviendo fácilmente la energía adherida al arma del oponente e incluso interfiriendo ligeramente con las técnicas de respiración de los miembros del cuerpo de cazadores de demonios. Aprovecha al máximo la percepción del horno del corazón, siempre capaz de anticipar los ataques más peligrosos, especialmente esas agujas con diseño de enredadera que se disparan silenciosamente. A menudo las esquiva por un margen mínimo justo antes de que la alcancen, o las golpea con precisión con una espada ligera. Sin embargo, los perseguidores de la mansión mariposa eran numerosos, bien coordinados y bastante poderosos. Una defensa prolongada se desmoronó inevitablemente. Pequeñas heridas comenzaron a aparecer en los cuerpos de Tanjiro y Zenitsu, y su respiración se volvió cada vez más difícil. Nezuko, aunque se mantenía firme temporalmente gracias a la ventaja de su espada ligera, también sufría una inmensa tensión mental y física, y su rostro palidecía cada vez más. Tenemos que romper el estancamiento. La mirada de Nezuko recorrió el campo de batalla, fijándose finalmente en el joven miembro del equipo que lideraba. Siempre había sido el núcleo de la formación, responsable del mando y el apoyo, y rara vez accionaba él mismo, pero su aura era la más tranquila y serena. Para atrapar al ladrón, primero hay que atrapar al rey. Respiró hondo y la energía platino de su horno del corazón se condensó a una velocidad sin precedentes. Esta vez, ya no buscaba la velocidad ni la imprevisibilidad, sino que concentró todo su poder y voluntad en el siguiente golpe. La hoja de luz se expandió de repente, extendiéndose hasta convertirse en una llama sólida de más de un pie de largo, y el aura purificadora que emanaba de ella hizo que el aire circundante zumbara ligeramente. Ignorando el ataque lateral, con la mirada fija en el capitán, su figura se transformó en un meteorito recto, blanco y dorado, y cargó con determinación. Sin inmutarse. Protejan al capitán. Exclamaron los otros miembros del equipo, abandonando a sus oponentes e intentando interceptarlo. Nezuko. Los ojos de Tanjiro se abrieron de horror mientras intentaba rescatarla, pero los dos lo sujetaron con fuerza. Zenitsu estaba tan ansioso que su rayo se destelló salvajemente, pero aún así no pudo abrirse paso instantáneamente. Ante el ataque de Nezuko, que parecía concentrar todo su poder y rivalizar con el sol en brillo, el capitán, que había mantenido la calma todo el tiempo, finalmente mostró horror en su rostro. Presintió una amenaza mortal. Sin dudarlo, abandonó toda defensa, sostuvo su espada Nichirin horizontalmente frente a él y exigió al máximo su técnica de respiración, intentando detener el ataque de frente. Justo cuando la espada de luz y la espada Nichirin estaban a punto de chocar, mutación y regeneración. Un choque espiritual extremadamente frío y viscoso, como si fuera el lamento de innumerables espíritus vengativos, surgió desde la entrada del arroyo de la montaña sin previo aviso, como un tsunami invisible, barriendo instantáneamente todo el campo de batalla.
Todos sintieron un shock arrepentido y sus movimientos se congelaron involuntariamente. Nezuko, en particular, fue duramente golpeado por este arrepentido shock mental. Su mente concentrada se vio gravemente afectada. La luz de su espada de luz parpadeó violentamente y casi se disipó. La ofensiva se desvaneció al instante. El capitán, aunque también afectado, estaba claramente preparado y aprovechó la oportunidad para retirarse rápidamente, evitando por poco lo que originalmente era un golpe fatal. Nezuko tropezó y aterrizó, luego de repente miró hacia la entrada del arroyo de la montaña. Allí, una figura permanecía en silencio, aparentemente surgida de la nada. El ori morado con estampado de mariposa sondeaba levemente en la penumbra. Shinobu Kocho lucía su característica sonrisa dulce, tan dulce que provocaba escalofríos, pero en sus ojos violetas se escondía una frialdad insondable y griega. Un toque de juego juguetón. ¡Qué animado es esto! Su voz era suave, pero como un carámbano, perforando los tímpanos de todos. Parece que llegó justo a tiempo. Levantó lentamente la mano y una tenue nube de niebla de color púrpura oscuro se arremolinó alrededor de las yemas de sus dedos. Ese aterrador shock mental que acaba de ocurrir fue claramente obra suya. La espada ligera atravesó la formación, pero finalmente no logró alcanzar el éxito total. Las sombras de las mariposas son amenazantes. El verdadero cazador ya ha llegado. La desesperación parece haber vuelto a acecharnos. La aparición de Shinobu Kocho fue como arrojar un bloque de hielo a una olla de aceite hirviendo, congelando al instante el aire de todo el arroyo de la montaña. La dulce sonrisa en su rostro y la frialdad insondable en sus ojos creaban un contraste espeluznante, y la niebla de color púrpura intenso que se arremolinaba en las yemas de sus dedos parecía tener vida propia, retorciéndose lentamente e irradiando un frío que provocaba escalofríos. Los efectos del ataque mental indiscriminado aún persistían. Tanjiro y Zenitsu sintieron que la cabeza les daba vueltas y sus movimientos eran lentos. Mientras tanto, los miembros de la mansión mariposa, como si hubieran recuperado la compostura, se retiraron rápidamente, se reagruparon y rodearon sutilmente a Nezuko y sus compañeros en el centro, con miradas aún más frías, llenas de una indisimulada intención asesina. Nezuko se arrodilló sobre una rodilla, respirando con dificultad. La reacción de la abrupta interrupción de su poderoso ataque le dejó una opresión en el pecho y un sabor metálico en la garganta. Las llamas platino doradas de su horno del corazón parpadean erráticamente, volviéndose cada vez más caóticas debido al consumo excesivo y a la interferencia del shock mental. ¡Qué ritmo de crecimiento tan asombroso, señorita Nezuko! Shinobu Kocho avanzó lentamente, sus zapatos crujiendo suavemente al pisar las piedras junto al arroyo. Cada paso parecía resonar con los latidos de todos. En tan poco tiempo, no solo ha dominado un poder tan peculiar, sino que incluso ha podido herir a los miembros de mi equipo, cuidadosamente entrenados. Parece que la semilla que dejó mi hermana ha florecido en ti con una belleza mucho mayor de la que imaginaba. Su mirada recorrió el aura platino aún persistente en la palma de Nezuko, un destello de extrema codicia y fervor destelló en sus ojos púrpuras, pero fue rápidamente reemplazado por un escalofrío más profundo. Sin embargo, esta charla juguetona termina aquí. Shinobu se detuvo, a solo unos metros de Nezuko. Su sonrisa permaneció inalterada, pero su voz transmitía una autoridad innegable. Regrese conmigo obedientemente, señorita Nezuko. Pertenece a la mansión mariposa, a mi investigación. Resistirse solo les traerá sufrimiento innecesario a usted, a su hermano y a sus amigos. Tanjiro dio un paso al frente de repente, protegiendo firmemente a Nezuko tras él. Su espada Nichirin apuntó a Shinobu Kocho, con la voz temblorosa de ira. Shinobu-san. ¿Por quién tomas a Nezuko? Es mi hermana. No es tu experimento. Zenitsu, reprimiendo su miedo, se quedó al otro lado, con voz temblorosa pero firme. Eso es cierto. Nunca dejaremos que te lleves a Nezuko. Shinobu Kocho ladeó levemente la cabeza, como si hubiera escuchado un chiste gracioso, y la curva de sus labios se profundizó. Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma. Su valentía es admirable, pero, no sirve de nada. Ante el poder absoluto, actuar con base en las emociones no es más que un catalizador que acelera la muerte. Lentamente levantó su mano derecha, y la voluta de niebla de color púrpura oscuro se reunió y solidificó en su palma, transformándose en una espada corta de no más de un pie de largo, tan clara como la amatista, pero que exudaba un aura extremadamente peligrosa. Veneno de mariposa, hoja con patrón de vid.
Esta es la última vez, la voz de Shinobu carecía de calidez, como hielo congelado, depongan las armas y ríndanse. De lo contrario, con un ligero movimiento de muñeca, sin esfuerzo atacó hacia adelante con una daga que parecía una amatista. Carecía de un impulso impresionante o de energía violenta. Pero a lo largo del camino que recorría la corta espada, el aire parecía cortarse silenciosamente. Una delgada grieta espacial, similar a un cabello, pero de un intenso negro violáceo, pasó como un relámpago. En el borde de la grieta, incluso la luz parecía ser absorbida y distorsionada. Un aura escalofriante invadió al instante a Tanjiro y Zenitsu. Sintieron que si ese ataque hubiera estado dirigido a ellos, ni siquiera habrían tenido tiempo de reaccionar antes de ser completamente aniquilados. La aterradora fuerza de un experto de nivel pilar estaba en plena exhibición. La desesperación, como una marea helada, los envolvió una vez más a los tres. La diferencia de fuerza es demasiado grande. Nezuko contempló la daga de amatista, sintiendo la energía siniestra y destructiva que contenía superando con creces la de cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado y se le encogió el corazón. Sabía que Shinobu Kocho iba en serio esta vez, y no tenía margen de maniobra. ¿Escapar? Frente a un experto de nivel pilar, sobre todo en este arroyo de montaña sellado, es simplemente imposible. ¿Luchar? En su estado actual, sería como una mantis intentando detener un carro. ¿Es este realmente el final? No. De repente, levantó la cabeza. Sus ojos rosados ardían con una llama indomable. En su mente, el rostro sereno del señor Urokodaki mientras se enfrentaba a la muerte, la última advertencia del alma destrozada de Kanae, las figuras de su hermano y Zenitsu luchando a muerte para protegerla, pasaron por su mente como una linterna giratoria. Aún tiene gente que proteger. Aún tiene promesas incumplidas. No puede caer aquí. El horno del corazón pareció percibir su firme voluntad. El fuego del horno, perturbado por la reacción y el impacto, se aquietó de repente. En lo profundo del horno, donde se encontraba el fantasma de la flor de glicina que nunca había podido recondensarse, un diminuto pero puro punto de luz blanco dorado se iluminó de repente, como el primer rayo de luz en el inicio del universo. No era ni la intensidad del aliento del sol ni la dulzura del refinamiento del corazón, sino más bien, un significado más fundamental, más primordial, más cercano a la esencia misma de la existencia, el significado del nirvana. Es la esencia misma de la semilla de flor que dejó Kanae. Es una nueva vida tras la purificación, una esperanza que brota de la desesperación. En el instante en que apareció ese rayo de luz, Nezuko sintió como si su alma se hubiera purificado. Todo miedo, confusión y cansancio se disiparon. En su lugar, una claridad sin precedentes y griega. Una calma absoluta. Ella se enderezó lentamente, sin depender ya del apoyo de Tanjiro. Nezuko cerró los ojos bajo la mirada ligeramente sorprendida de Shinobu y los ojos vigilantes y preocupados de Tanjiro y Zenitsu. Se sumergió por completo y con todo su corazón en esa luz recién nacida del nirvana. Ya no es necesario controlar por la fuerza las fuerzas caóticas, ya no es necesario pensar en tácticas complejas. Ella solo estaba, guiando. Guiando todo el poder restante dentro del horno del corazón, el calor del aliento del sol, la pureza del refinamiento del corazón, la vitalidad retroalimentada desde el dominio remanente, e incluso la voluntad purificadora dejada por Kanae como 100 ríos que fluyen hacia el mar, todos convergieron hacia ese único punto de luz del nirvana. Zumbido. Un sonido claro y melodioso que parece emanar de lo más profundo del alma. Esa chispa de luz del nirvana se expandió de repente. No fue una explosión, sino más bien como un florecimiento de vida, extendiéndose suave pero irresistiblemente, llenando al instante todo el horno del corazón. Las llamas, originalmente blancas y puras, se transformaron en un color blanco dorado incomparablemente puro, pareciendo capaz de iluminar la esencia de todo. Los patrones de glicina en las paredes del horno parecían estar llenos de vida, brillando con un resplandor radiante. Todo el horno del corazón parecía haber experimentado una transformación completa, volviéndose más sólido, más profundo y más, lleno de una vitalidad inagotable. Renacimiento a través del horno, remodelando la fuente original. Nezuko de repente abrió los ojos. En ese momento, sus ojos ya no eran rosas ni dorados, sino de un platino puro que parecía contener el remolino de estrellas y el nacimiento y la muerte de todas las cosas. Dondequiera que posara su mirada, incluso los fríos ojos morados de Shinobu Kocho parecían temblar levemente.
Ella no habló, pero lentamente levantó su mano derecha. No hubo condensación de hojas de luz ni aumento repentino de energía. Pero dentro de su palma, el espacio parecía estar ligeramente distorsionado, y un campo indescriptible, uno que podía calmar todas las heridas y purificar toda la suciedad, pero que también tenía una majestad innegable, se extendía silenciosamente desde su centro. Con la hoja de mariposa colgando de su cuello, su muerte era inevitable. Renacimiento a través del horno, viviendo desde el borde de la muerte. Nezuko, guiado por su propia voluntad, ascendió las últimas brasas dejadas por Kanae, completando la transformación definitiva del horno del corazón. A continuación, debemos transformar este nuevo poder en una espada afilada que pueda atravesar cualquier situación difícil. En el momento en que el campo invisible se expandía desde la palma de Nezuko, el tiempo pareció estirarse y congelarse. Por primera vez, una grieta nítida apareció en la habitual dulce sonrisa de Shinobu. Sus ojos violetas reflejaban las pupilas platino de Nezuko y las extrañas fluctuaciones que emanaban de su cuerpo, un poder que nunca antes había poseído. Estas fluctuaciones no eran una violenta efusión de energía, sino un poder más profundo de tranquilidad y orden, que parecía tocar las reglas fundamentales del mundo, portador de una innegable voluntad purificadora. ¿Qué es esto? La daga amatista de Shinobu, la hoja con patrón de enredadera, tembló levemente, emitiendo un leve zumbido, como si se hubiera topado con un enemigo natural. Incluso la luz venenosa, de un negro violáceo, se atenuó un poco. Podía sentir que su arte demonio de sangre, una fusión de veneno de enredadera y su propio poder espiritual, era como hielo fino expuesto al sol abrasador bajo el campo blanco dorado. Su funcionamiento era lento y su poder se había reducido considerablemente. No solo ella, sino todos los miembros de la mansión mariposa a su alrededor, incluyendo a Tanjiro y Zenitsu, sintieron una conmoción que provenía de sus propias almas. No era opresión, sino una sensación extraña y reconfortante, de estar bañados por una luz cálida, disipando toda la tristeza y los pensamientos que los distraían. Las pequeñas heridas en sus cuerpos, bajo la influencia de esa aura platino, comenzaron a sanar y a formar costras a una velocidad visible a simple vista. Nezuko, Tanjiro miró con la mirada perdida la figura de su hermana que se alejaba, sintiendo esa calidez familiar y a la vez desconocida. Su corazón se llenó de una conmoción indescriptible y griega. Un destello de comprensión. ¿Era este el verdadero poder que su hermana había despertado? No para la destrucción, sino para la purificación y la protección. La boca de Zenitsu se abrió, olvidándose de su miedo, y murmuró: tan cómodo. Nezuko ignoró las reacciones del mundo exterior. Todo su ser estaba inmerso en la profunda conexión con el horno del corazón tras su nirvana. Podía ver las llamas platino doradas fluir lentamente como si tuvieran vida propia, los patrones de glicina en las paredes del horno brillando con fuerza, resonando débilmente con la tierra bajo sus pies, con las ruinas lejanas del monte Fujisaki, e incluso con un ser más grandioso en la oscuridad. Ella levantó lentamente el brazo, no en una postura de ataque, sino como si abrazara el vacío. Mientras se movía, el campo platino se contrajo y condensó de repente. No desapareció, sino que se transformó en innumerables puntos de luz finos, como polvo, que contenían una vitalidad ilimitada y una sensación de purificación. Como luciérnagas guiadas, flotaban y se congregaban frente a ella, transformándose finalmente en un escudo de luz platino que, aunque aparentemente delgado, parecía aislar toda la suciedad y la malicia. Por encima del escudo de luz, fluían runas ligeramente más complejas, aparentemente formadas de forma natural, que exudaban un aura de invulnerabilidad a toda magia. Un simple truco. Un brillo feroz brilló en los ojos de Shinobu mientras reprimió con fuerza el temblor y la inquietud de su corazón. Se negaba rotundamente a creer que un simple demonio, que había llegado a donde estaba hoy gracias a la suerte y al legado de su hermana, pudiera realmente amenazarla, un pilar. Danza de la mariposa, burla. Su figura se desdibujó repentinamente, transformándose en varios fantasmas morados indistinguibles, atacando a Nezuko desde diferentes ángulos como fantasmas. La espada con diseño de enredadera en su mano trazó una trayectoria engañosa y feroz, apuntando directamente al punto débil del escudo de luz. La velocidad era extremadamente rápida, trayendo consigo agudos silbidos que rasgaban el aire. Sin embargo, din 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 din. Una serie de sonidos nítidos y densos, como gotas de lluvia golpeando hojas de plátano, explotó.
La punta de la hoja, similar a la amatista, tocó el escudo de luz de platino, pero no lo rompió ni lo corroyó como se esperaba. El escudo de luz, aparentemente delgado, era en realidad increíblemente resistente y poseía una extraña propiedad disolvente. El potente veneno y la energía mental corrosiva unidos a la hoja con diseño de enredadera fueron neutralizados y eliminados instantáneamente por el poder purificador puro al entrar en contacto con el escudo de luz. Era como un buey de lodo entrando en el mar, levantando solo ondas de oro platino. Las pupilas de Shinobu se contrajeron de repente. Su ataque fue completamente ineficaz. No solo eso, sino que la débil pero increíblemente pura intención de purificación que rebotó desde el escudo de luz en realidad fluyó hacia arriba a lo largo de la punta de la hoja, lo que provocó que su brazo que sostenía el cuchillo sintiera un ligero entumecimiento y malestar. Esto es imposible. Pensó en estado de shock, y su ataque se ralentizó involuntariamente. Ahora. Tanjiro y Zenitsu, que estaban esperando esta oportunidad, no la dejarían pasar. El aliento del agua, la forma de reunión, el flujo de la vida. Tanjiro rugió, y su espada Nichirin se transformó en un furioso dragón de agua. Sus golpes se superpusieron, con una determinación inquebrantable, mientras cargaba ferozmente contra la verdadera forma de Shinobu Kocho, que había quedado expuesto en estado de shock. Esta vez, su objetivo no era derrotarla, sino, obligarla. Obligarla a alejarse de Nezuko. Aliento de trueno, primera forma, destello de trueno, combo de 6 golpes. Zenitsu también llevó su velocidad al límite, girando su figura 6 veces en el aire en un instante. 6 rayos dorados eran como una jaula, bloqueando todas las posibles rutas de evasión para Shinobu Kocho. Ante este arrepentido, perfectamente coordinado y desesperado ataque de pinza, incluso Shinobu Kocho no tuvo más remedio que retirarse temporalmente. Sus ojos morados brillaron con una luz fría, y su figura flotó hacia atrás como si no tuviera peso. La espada con diseño de enredadera en su mano danzaba rápidamente, conjurando capas de cortinas de hojas moradas, apenas bloqueando al dragón de agua y al rayo. Bum bum bum. El sonido de la colisión de energía resonó a través del arroyo de la montaña, las ondas de choque expulsaron el agua y arrojaron rocas de la pared del acantilado. Y en ese instante cuando el humo y la energía turbulenta de la explosión oscurecieron la visibilidad, Nezuko se movió. El escudo de luz que mantenía se disipó, transformándose de nuevo en incontables puntos de luz platino repentinamente que se concentraron en su puño derecho como si estuvieran vivos. Ese puño parecía sujetar un sol en miniatura, irradiando una luz deslumbrante y un calor intenso que era imposible mirar directamente. No se trataba de una temperatura física alta, sino de una manifestación de la voluntad purificadora. Ella no utilizó ninguna técnica sofisticada. Simple y directamente lanzó su puño, que contenía todo el poder y la voluntad que había obtenido después del renacimiento, hacia la ubicación de Shinobu Kocho desde la distancia. Golpear. Un sonido profundo y resonante, como el latido de un tambor gigante, no viajó por el aire, sino que resonó directamente en lo más profundo del alma de todos. Una huella de puño, condensada hasta su extremo y compuesta puramente de luz purificadora, se desprendió del puño de Nezuko, ignoró la distancia en el espacio y al instante atravesó el humo y el polvo de la explosión, apareciendo frente a Shinobu Kocho, que acababa de recuperar el equilibrio. Rápido. Indescriptiblemente rápido. Más rápido que la vista, incluso más rápido que el pensamiento. La compostura de Shinobu se desvaneció por completo, reemplazada por un horror extremo y griega. Un pánico arrepentido. Solo tuvo tiempo de sostener apresuradamente la espada con diseño de enredadera frente a ella, vertiendo frenéticamente en ella toda su energía venenosa y poder mental. Detenerlos. La huella del puño purificador de platino y oro chocó violentamente con la barrera de energía tóxica de color negro violáceo. No hubo ninguna explosión ni ningún ruido fuerte. Solo se escuchó un sonido chisporroteante como el de rechinar de dientes, como si se arrojara hiel o lava fundida mientras se derretía. La barrera de energía tóxica que encarnaba el aprendizaje de toda la vida de Shinobu Kocho era como un némesis ante la impresión del puño de platino. Centrada en el punto de contacto, se tornó rápidamente blanca grisácea y transparente, y luego, como una burbuja a la luz del sol, silenciosamente, se rompió y se disipó. La huella del puño mantuvo su impulso. Aunque su luz se había atenuado considerablemente, aún conservaba una voluntad purificadora inquebrantable y se estrelló contra el cuerpo de la espada con diseño de enredadera, apenas detenida.
quebrar. Un crujido leve pero distintivo. Shinobu Kocho se quedó sin palabras, emitiendo un gemido ahogado al salir despedida hacia atrás como una cometa con la cuerda rota, estrellándose con fuerza contra la pared de roca que tenía detrás. Una pequeña grieta apareció en la espada con diseño de enredadera que sostenía, la espada corta de amatista que había forjado con tanto esmero. Aunque no se había roto por completo, su esencia espiritual se había reducido considerablemente y su luz se había atenuado. Se agarró el pecho, con un hilillo de sangre púrpura oscura derramándose por la comisura de su boca. Miró a Nezuko, quien seguía en posición de puñetazo, mientras su aura platino se desvanecía lentamente. Sus ojos estaban llenos de incredulidad, rabia y griega. Un atisbo de miedo que ni siquiera ella misma había notado. ¿De verdad la repelieron? ¿Y hasta resultado herida? Los miembros de la mansión mariposa estaban completamente atónitos, paralizados como estatuas, casi sin poder creer lo que veían. Señor Shinobu, perdido. Tanjiro y Zenitsu también detuvieron su ataque, mirando fijamente la escena, sus corazones se llenaron de inmensa sorpresa y conmoción. Nezuko retiró lentamente el puño. El aura platino que la rodeaba desapareció por completo y sus ojos recuperaron su rosa original. Su rostro estaba pálido como el papel y su cuerpo se balanceaba ligeramente. Era evidente que ese puñetazo casi la había agotado por completo. Pero aún así logró mantenerse en pie, con la mirada fija en Shinobu Kocho, quien estaba apoyado contra la pared de roca, respirando agitadamente. Ella no habló, pero sus ojos lo dijeron todo. Un renacimiento glorioso, que finalmente rompe el estancamiento. Las mariposas se han dispersado, permitiéndonos un breve respiro. El arroyo de la montaña estaba en un silencio sepulcral. Los sonidos únicos eran el del arroyo fluyendo de nuevo y la respiración agitada de Shinobu Kocho, llena de dolor y rabia reprimida. El resultado está decidido. Al menos por este momento, la balanza de la victoria se ha inclinado a favor de Nezuko. El silencio sepulcral dentro del arroyo de la montaña se sentía tan pesado como 1000 libras. El puño de Nezuko bajó lentamente, su cuerpo se balanceó casi imperceptiblemente. Bajo esa calma forzada se escondía un cuerpo y un alma casi completamente vacíos. El horno del corazón tras su renacimiento seguía funcionando, pero como carbón quemado, solo quedaban chispas dispersas y un dolor abrasador, transmitiendo una advertencia peligrosa. En lo profundo de sus ojos, ahora devueltos al rosa, yacía un cansancio indisimulado. Tanjiro fue el primero en reaccionar. Ignorando sus propias heridas, corrió al lado de Nezuko y la estabilizó, casi desplomándose. Nezuko. Exclamó con voz temblorosa, llena de miedo y preocupación persistentes. El cuerpo de su hermana estaba frío al tacto, temblando levemente, como si la luz deslumbrante y el poder que acababan de sacudir toda la escena era solo una ilusión fugaz. Estoy bien, dijo Nezuko con voz débil y entrecortada, intentando darle una mirada tranquilizadora, pero incluso lograr flexionar los labios le costaba. Se apoyó en el fuerte brazo de su hermano, absorbiendo esa calidez reconfortante, pero su mirada permaneció fija con cautela en Shinobu Kocho a lo lejos. Zenitsu se acercó a toda prisa, observando el rostro pálido de Nezuko y Shinobu Kocho, quien respiraba con dificultad bajo la distante pared de roca. Su voz temblaba por las lágrimas. Ganamos. ¿De verdad ganamos? Pero hirió a un pilar. Estamos condenados. El cuerpo de cazadores de demonios sin duda enviará a otros aún más poderosos para matarnos. Su miedo no se disipó con la victoria temporal. Al contrario, se convirtió en una desesperación más profunda. Tanjiro presionó los labios con fuerza. Sabía perfectamente que Zenitsu decía la verdad. Derrotar a un pilar era un asunto extremadamente serio. Pero también sabía que Nezuko no tenía otra opción en esa batalla. Apretó con fuerza su espada Nichirin, con la mirada resuelta. Pase lo que pase, no dejaré que nadie lastime a Nezuko. Justo entonces. Shinobu Kocho, apoyada contra la pared de roca, tosió con furia contenida, limpiándose otro bocado de sangre púrpura oscura con el dorso de la mano. Levantó la cabeza, y en sus ojos violetas, la conmoción y el pánico previos se habían reprimido a la fuerza, reemplazados por una emoción extremadamente compleja. La humillación de la derrota, la angustia de un arma dañada, el miedo al poder desconocido de Nezuko, pero aún más profundo, una vacilación que no estaba dispuesta a admitir, tocó lo más profundo de su corazón. Miró fijamente a Nezuko, protegido por Tanjiro tras ella. Su voz estaba ronca por las heridas, pero aún transmitía la autoridad y la frialdad de un pilar.
Nezuko Kamado. ¿Qué usaste exactamente? Ese no era el arte demonio de sangre de un demonio, ni ninguna técnica de respiración que conociera. Ese poder puro y cálido, rebosante de vitalidad y una voluntad purificadora, era completamente incompatible con cualquier mal que percibiera. Incluso, curó las heridas superficiales de los miembros de su equipo. Esto desbarató por completo sus ideas preconcebidas sobre los demonios. Nezuko mantuvo su mirada sin apartarla. Respiró hondo, obligándose a reunir un poco de su espíritu, ya a través de sus pensamientos, transmitió un mensaje vago. No una explicación concreta, sino un sentimiento que resonaba con la profunda obsesión por proteger a su familia y el orden restante a tierra, el monte Fujikaze. Las pupilas de Shinobu se contrajeron levemente. Captó esa intención, aunque vaga, sin malicia, solo la más pura voluntad de proteger y purificar. Su mano, aferrada a la hoja agrietada con motivos de enredadera, se tensó inconscientemente. Esta corta espada, portadora de su anhelo por su hermana y su juramento de venganza, temblaba ahora levemente, como si estuviera de luto, o quizás, resonando. Shinobu-sama. En ese momento, los atónitos miembros de la mansión mariposa finalmente recobraron el sentido y, presas del pánico, corrieron a ayudarlo. No te acerques más. Gritó Shinobu con fuerza, obligándose a enderezarse a pesar del dolor punzante en sus órganos internos. Su mirada recorrió a Tanjiro, listo para luchar, y a Zenitsu, tembloroso, para finalmente posarse de nuevo en Nezuko. Informaré de los acontecimientos de hoy con veracidad. Su voz recuperó la compostura, pero con menos intención asesina y más escrutinio y gravedad. Nezuko Kamado, tu existencia, tu poder, ha trascendido el reino de los demonios ordinarios. Hasta que el cuartel general tome la decisión final. Hizo una pausa y luego volvió la mirada hacia Tanjiro. Vigílala. Si lastima a alguien durante este tiempo, por cualquier motivo, se demostrará que es un demonio culpable y no habrá vuelta atrás. Esto no es un indulto, sino una prórroga. Sin embargo, comparado con el anterior conflicto irreconciliable, esto ya supone un cambio enorme. Tanjiro asintió enfáticamente. Lo juro por mi vida. Shinobu Kocho miró a Nezuko profundamente, su mirada pareció atravesarla por completo. Luego, sin decir nada más, se giró e hizo un simple gesto a sus compañeros. Vamos. La figura vestida de púrpura, que lideraba a sus compañeros, caminaba con pasos algo vacilantes, pero con la dignidad de un pilar, desapareciendo rápidamente hacia la salida del arroyo de la montaña. Pero la figura que se alejaba traía consigo una sensación de soledad y duda nunca antes sentida. Después de confirmar que realmente se habían ido, Tanjiro y Zenitsu finalmente dieron un suspiro de alivio y cayeron al suelo, casi exhaustos. ¿Estamos a salvo por ahora? Zenitsu se palmeó el pecho, aún con miedo persistente. Tanjiro no respondió. Miró con preocupación a Nezuko, quien había cerrado los ojos y respiraba con dificultad, aparentemente dormida, en sus brazos. Sabía que su hermana había pagado un precio muy alto por luchar por esta oportunidad de sobrevivir. Levantó suavemente a Nezuko sobre su espalda, la sujetó con una correa de tela y le dijo a Zenitsu. Debemos irnos de aquí lo antes posible. Después de que Shinobu informe, este lugar pronto ya no será seguro. ¿A dónde? ¿A dónde? Preguntó Zenitsu con la mirada perdida. Tanjiro miró a lo lejos con determinación. No lo sé. Pero debe haber un lugar que comprenda a Nezuko y esté dispuesto a darnos una oportunidad. Pensó en el señor Urokogaki Sakonji y en los niños con máscaras de zorro durante la selección final, y una leve esperanza se apoderó de su corazón. Sin embargo, ni Tanjiro ni la dormida Nezuko notaron que en las sombras de un acantilado más alto en la distancia, varias figuras, casi mimetizadas con la oscuridad, los observaban en silencio. Vestían los uniformes de la unidad Kakuna del cuerpo de cazadores de demonios, con máscaras en sus rostros y sus auras ocultas al extremo. Uno de ellos susurró. Objetivo confirmado. Nezuko Kamado, sospechoso de poseer habilidades de purificación desconocidas, evaluación de fuerza de combate, supera temporalmente a la luna inferior, nivel de amenaza aumentado. Derrotó al shinobi Ashirama, lesión leve, detalles registrados. Otra persona agregó. Su hermano, Tanjiro Kamado, y Zenitsu Agatsuma, el sucesor del aliento del trueno, viajan juntos. Dirección. Sureste. Continúe monitoreando e informando según sea necesario. Espere las instrucciones finales de la reunión de presidentes. Sí. La figura sombra desapareció en silencio, como si nunca hubiera existido.
El arroyo de la montaña volvió a la tranquilidad, sus aguas balbuceaban suavemente, como si el emocionante duelo ocurrido momentos antes no hubiera sido más que un sueño. Pero el camino que Tanjiro emprendió con su hermana dormida a su espalda y el ansioso Zenitsu ya estaba envuelto en sombras más profundas y pesadas. La luz que Nezuko desplegó fue como un destello en las brasas. Aunque disipó temporalmente las sombras de mariposa ante sus ojos, inevitablemente desató una corriente subterránea aún más turbulenta, oculta en las sombras del cuerpo de cazadores de demonios e incluso del mundo entero. La verdadera tormenta apenas ha comenzado a gestarse. La noche cayó como una marea negra, envolviendo silenciosamente las montañas y los bosques. Tanjiro cargó a la dormida Nezuko a la espalda, y Zenitsu recorrió con dificultad el escarpado sendero de la montaña, con pasos irregulares. El barranco donde antaño tuvo lugar la feroz batalla hacía tiempo que se había sumido en la oscuridad, pero la pesada presión seguía presente. En el silencio, solo se oían los pasos, el canto de los insectos y el latido acelerado del corazón de Tanjiro. De vez en cuando, Zenitsu miraba hacia atrás con miedo, como si nuevos perseguidores pudieran surgir de las sombras en cualquier momento. Tanjiro, ¿a dónde vamos? La voz de Zenitsu se quedó entre lágrimas. ¿De verdad nos dejará ir Shinobu? ¿Traerá más Asira tras nosotros? Estamos perdidos, esta vez estamos perdidos de verdad. No, la voz de Tanjiro sonaba cansada, pero inusualmente firme. Como Shinobu dijo que no actuaría antes de la decisión del cuartel general, confió en su promesa como pilar. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar un lugar seguro para que Nezuko descanse temporalmente. Podía sentir que la respiración de Nezuko era regular, pero su cuerpo seguía helado. Esa profunda debilidad le dolía profundamente. Su hermana había agotado una vez más sus fuerzas para protegerlos. En ese momento, Nezuko, que estaba en la espalda de Tanjiro, se hundía en un extraño estado de conciencia. Sueño barra mundo interior. El entorno ya no era un bosque oscuro, sino un vacío lleno de una tenue luz blanca y dorada. En el centro, la otra radiante horno del corazón flotaba en silencio. Ahora, la luz del horno era tenue, y los misteriosos patrones de glicina en sus paredes se habían desdibujado. Solo en lo profundo del núcleo del horno quedaba una tenue brasa, como una vela que se agita al viento. Oleadas de agotamiento y dolor punzante se extendían desde el horno del corazón por toda la conciencia de Nezuko. Este era el precio de activar a la fuerza el poder del nirvana, que aún no dominaba por completo. Advertencia. Sobrecarga de energía central. La habilidad de nivel de regla declaración de tierra pura excede su límite. Un pensamiento frío, sin voz, cruzó su conciencia. El horno del corazón entra en hibernación forzada y estado de reparación. Tiempo estimado de recuperación. Desconocido. Durante este periodo, el poder purificador se reducirá considerablemente, manteniendo solo la actividad básica. La conciencia de Nezuko contemplaba la última partícula de luz, sin pánico, solo con una serena comprensión. Podía ver que, aunque la luz era débil, su esencia era más pura y refinada que antes. Cada intento de superarla y luego recuperarse parecía ser un ablandamiento de la fuente de poder. Análisis del objetivo Shinobu Kocho, hoja de glicina. Resolución de la estructura energética. 15%, se detectan características energéticas compuestas altamente condensadas de resentimiento y obsesión, altamente integradas con la toxicidad de las flores de glicina, exhibiendo propiedades mentales corrosivas. Fragmentos de datos registrados durante la batalla anterior fluyeron. El poder de purificación tiene un efecto restrictivo significativo, pero se requiere un mayor nivel de energía y una comprensión más precisa de las reglas para lograr la purificación de raíz en lugar de la neutralización energética. Recordó la mirada compleja de Shinobu al final, una mirada que no reflejaba solo resentimiento por la derrota, sino más bien, desconcierto por la erosión de sus creencias. Se debía a que había usado un poder distinto al de los demonios y las técnicas de respiración, un poder que representaba el orden y la vida. Recuperación de información relacionada. El objetivo, Shinobu Kocho, tiene una profunda conexión emocional con el difunto pilar Kanae Kocho. Su sistema de poder y su obsesión parecen provenir de la pérdida y la venganza. Una información vaga, acompañada de una leve sensación de tristeza, emerge de un recuerdo remanente del horno del corazón y de esta tierra, el monte Fujikasa. Nezuko escribió esta información en silencio. Comprendió que el camino que le guardaba podría no ser solo una lucha de poder, sino también un choque entre creencias y traumas del pasado. Mundo real.
Tanjiro finalmente encontró un arroyo aislado en el acantilado, que apenas podía protegerse del viento y la lluvia. Con cuidado, bajó a Nezuko y la dejó sentarse contra la pared de roca seca. Zenitsu, por su parte, se desplomó en el suelo, exhausto, jadeando con dificultad. Descansemos aquí esta noche. Tanjiro se quitó el aori y cubrió suavemente a Nezuko con él, intentando darle calor. Al ver el ceño ligeramente fruncido de su hermana mientras dormía, sintió una profunda impotencia. Anhelaba ser más fuerte, poseer el poder de proteger a su hermana, en lugar de ser siempre protegido por ella. Tanjiro, susurró Zenitsu, rompiendo el silencio. Nezuko, ¿qué poder nosotros hace un momento? Se sintió, tan cálido, tan cómodo, nada parecido a un demonio. Tanjiro negó con la cabeza, mirando a Nezuko con dulzura. No lo sé. Pero sí sé que es el poder que Nezuko intenta desesperadamente protegernos. Sea lo que sea, es parte de Nezuko. En ese momento, Nezuko, cubriendo el aori de Tanjiro, emitió un halo blanco dorado extremadamente tenue, casi imperceptible. El halo titiló ligeramente como una respiración, su alcance se limitó a unos pocos centímetros a su alrededor, cálido y suave. Tanjiro y Zenitsu quedaron atónitos. Entonces, para su asombro, descubrió que los pequeños rasguños y moretones que habían sufrido en la batalla anterior sanaban lenta pero claramente y desaparecían bajo la tenue luz. Incluso sus espíritus cansados parecieron encontrar algo de consuelo. Esto es, Zenitsu se quedó mirando con los ojos abiertos e incrédulo como el pequeño corte en su brazo, que había estado sangrando, rápidamente se cubrió con una costra y se cayó, revelando piel nueva. Tanjiro apretó los puños con entusiasmo. Comprendió que incluso en su letargo, incluso con su poder casi agotado, la voluntad instintiva de Nezuko de purificar y proteger aún ejercía una leve influencia. El brillo persistente que emitía inconscientemente seguía sanando a sus compañeros. Esta escena también fue captada por miembros de la unidad invisible, quienes acechaban como estatuas en las sombras en la distancia, utilizando telescopios especiales. Informe, el objetivo, Nezuko Kamado, duerme profundamente. Un aura tenue y desconocida emanando de su cuerpo, con efectos curativos. Se ha confirmado que ha acelerado la curación de las heridas de sus compañeros Tanjiro Kamado y Zenitsu Agatsuma. La voz del monitor se transmitió en secreto al cuartel general a través de Kasuga y Crow, con un dejo de sorpresa apenas disimulada. ¿Un fantasma que puede curar humanos? Eso es pura fantasía. La noticia, como una piedra arrojada a un lago en calma, aún no ha creado las ondas que causará en la sede del cuerpo de cazadores de demonios. En la parte más recóndita del acantilado, la tenue luz se desvaneció gradualmente. Nezuko permaneció dormida, recuperando su energía agotada. Tanjiro y Zenitsu permanecieron a su lado, con el corazón destrozado por una conmoción abrumadora. Este destello de luz en la oscuridad no solo curó sus heridas, sino que también sirvió como una lámpara tenue pero firme, iluminando la penumbra que cubría sus corazones debido a lo desconocido y la persecución, brindando una esperanza sin precedentes. La mera existencia de Nezuko está cambiando sutilmente todo a su alrededor. Y estas ondas de cambio se extenderán cada vez más, provocando tormentas aún más grandes. La sede del cuerpo de cazadores de demonios, la residencia Ubuyashiki. El patio estaba tranquilo y apacible por la noche, con la tenue fragancia de las flores de glicina impregnando el aire. Sin embargo, la atmósfera dentro de la casa principal era tan densa que parecía como si el agua pudiera gotear. El joven director, Kagaya Ubuyashiki, se arrodilló sobre una alfombra de oración. Aunque la enfermedad le había afectado gravemente la vista y le había desfigurado parcialmente el rostro, el aura tranquila y perspicaz que emanaba se mantenía intacta. Su esposa, Amane, una mujer serena y hermosa como la luz de la luna, se arrodilló en silencio a su lado. Dos informes urgentes que acababan de ser entregados fueron colocados delante de los dos hombres. Un informe de Shinobu Kocho, transmitido rápidamente a través de Kasuga y Crow, contenía una escritura que delataba una ligera falta de concentración. Detallaba toda la batalla con Nezuko Kamado, centrándose en el desconocido poder platino purificador y su control absoluto sobre su veneno, la flor de glicina. El informe concluía con su evaluación. Aplazar la acción e informar a las autoridades para una decisión final. Inusualmente, no exigió con vehemencia la eliminación inmediata del objetivo, sino que utilizó términos neutrales como existe más allá de nuestra comprensión y la naturaleza del poder requiere evaluación.
Otro informe provino directamente de un miembro de la unidad oculta, quien los había estado rastreando y monitoreando en secreto. Este informe fue más objetivo y tranquilo, agregando detalles sobre lo sucedido tras la partida de Shinobu, especialmente el asombroso fenómeno de Nezuko emitiendo inconscientemente una tenue luz mientras dormía, curando las heridas de Tanjiro y Zenitsu. Con su voz clara y firme, la señora Tianjin leyó a su marido palabra por palabra el contenido de los dos informes. Un largo silencio se apoderó de la habitación. El único sonido era el suave crepitar ocasional de la bombilla. Después de un largo silencio, Kagaya Ubuyashiki finalmente habló en voz baja, su voz suave pero con un poder innegable. Amane, ¿qué piensas? Lady Amane bajó la cabeza ligeramente, con la voz aún fría, pero con una fluctuación sutil, casi imperceptible. Señor Kagaya, durante cientos de años, Muzan Kibutsuji ha creado innumerables demonios. Su poder puede variar, y sus artes demoníacas de sangre son diversas, pero su esencia es inseparable de la devoración, la destrucción y la distorsión. La purificación y la curación descritas en el informe, son completamente opuestas a la esencia de los demonios, e incluso se podría decir que son lo opuesto a ese poder. Hizo una pausa y luego continuó. El juicio de Shinobu es cauteloso. Este asunto ya no es simplemente una amenaza de demonios, sino que puede involucrar alguna fuerza más profunda o posibilidad que aún no entendemos. Una leve sonrisa, casi lo suficientemente tenue como para iluminar la oscuridad, apareció en el rostro de Kagaya Ubuyashiki. Sí, un demonio que cura a la humanidad, parece un cuento de hadas. Pero es precisamente esta cosa aparentemente imposible la que podría ser el rayo de luz que rompa este ciclo centenario de desesperación. Él miró al vacío, como si pudiera penetrar las paredes y ver a su hermano y hermana distantes y huyendo. Parece que una piedra inesperada ha sido arrojada al río del destino. Se han creado ondas, y si las reprimimos por miedo a lo desconocido, podríamos estar extinguiendo la única oportunidad de cambiar nuestro destino. ¿Quieres decir? Preguntó suavemente la señora Tianjin. Convoquen a los pilares a una reunión de pilares, la voz de Kagaya Ubuyashiki era firme. Este asunto debe ser decidido por todos los pilares juntos. Pero antes, giró levemente la cabeza y le ordenó a Lady Amane. En mi nombre, envían un mensaje a Imeji Magyomei, el pilar de roca, y a Shinazugawa Sanemi, el pilar del viento, quienes se encuentran activos en esa zona. Indíqueles que permanecerán inmóviles por el momento, solo para asegurarse de que el objetivo no escape a la vigilancia a distancia. No deben contactar a menos que sea absolutamente necesario y tienen estrictamente prohibido actuar por su cuenta. Todo lo decidirá la reunión de pilares. Señaló específicamente a estos dos pilares, conocidos por su odio extremo a los demonios y su inmenso poder. Su intención era obvia. Protegerse del peor escenario posible y evitar que personalidades impulsivas perturben este delicado equilibrio. Sí, Su Majestad, respondió respetuosamente la dama Tianjin y se levantó de inmediato para hacer los arreglos. Kagaya Ubuyashiki permaneció solo en la habitación, murmurando para sí mismo como si conversara con sus antepasados en el mundo invisible. Nezuko Kamado, ¿traes una nueva esperanza o una desesperación más profunda? En cualquier caso, es hora de remover este charco estancado. Mientras tanto, en otra región montañosa cerca de la frontera. En una aldea aislada que proporciona suministros de inteligencia a los miembros del cuerpo de cazadores de demonios, Shinobu Kocho, el pilar insecto, que acaba de completar una entrega de suministros, recibe una respuesta encriptada del cuartel general. La respuesta fue concisa. En primer lugar, indicó que se había recibido el informe y que se celebraría una reunión en la sede. En segundo lugar, transmitió la aprobación del líder a su decisión de suspender los procedimientos y le ordenó regresar a la sede inmediatamente para preparar la reunión. Al ver la respuesta, los ojos violetas de Shinobu reflejaron una compleja mezcla de emociones. Tocó la hoja con diseño de enredadera en su pecho, que se había agrietado ligeramente, sintiendo un tacto frío y una ligera lentitud, como si su esencia espiritual hubiera sido dañada. Esa chica, Nezuko Kamado. Se derrotó a sí misma, pero nosotros su poder para sanar a otros. Hermana, murmuró en silencio, mientras la sonrisa amable pero firme de su hermana, Kanare, parecía reaparecer ante sus ojos. Si fuera su hermana, ¿cómo vería a este peculiar demonio? Ella guardó su respuesta, su dulce pero ligeramente vacía sonrisa regresó a su rostro, e instruyó a los miembros del equipo de Butterfly House que estaba a su lado. Prepárense, nos vamos inmediatamente a regresar a la sede.
Esta vez, sin embargo, detrás de su sonrisa se esconde menos una intención asesina absoluta y más una niebla de misterio que necesitaba ser aclarada. Tanjiro y sus dos compañeros no tenían ni idea de esto. Continuaron su arduo viaje a través de las profundas montañas, confiando en las direcciones aisladas y ricas en energía indicadas por los ocasionales despertares de Nezuko, guiados por el tablero de escritura, direcciones que fueron beneficiosas para su recuperación. Al amanecer, encontraron un templo abandonado del dios de la montaña. Aunque ruinoso, al menos podía protegerlos del viento y la lluvia. Tanjiro acomodó a Nezuko en un rincón relativamente limpio, observando con preocupación su rostro aún pálido. Zenitsu, por otro lado, estaba tan exhausto que se desplomó en el suelo y se quedó profundamente dormido. Nezuko se apoyó en la pared, con la conciencia entreabierta y dormida. Percibía que la reparación del horno del corazón era extremadamente lenta, como un caracol. Esa sensación de debilidad aún la rodeaba. Se detectó una pequeña cantidad de energía natural en el ambiente. Se intentó guiar su absorción para acelerar la reparación del horno del corazón, eficiencia. 0,7%. La notificación de frío volvió a parpadear. Esto es demasiado lento. A este ritmo, no sé cuánto tardaré en recuperar la fuerza de combate básica. Y mi hermano y Zenitsu no pueden seguir huyendo así sin hacer nada. Debe recuperar su fuerza más rápidamente y encontrar un método más efectivo. Justo cuando enfocaba su mente hacia adentro, tratando de guiar más activamente esa escasa energía natural, un aura extremadamente sutil pero indescriptiblemente pesada y opresiva, como ondas causadas por una piedra arrojada al agua, fue capturada por la percepción residual de su altamente sensible horno del corazón. Esa aura y provenía de una dirección extremadamente lejana, y había más de una. Una de ellas era como una roca silenciosa y enorme, pesada e indestructible, con una cualidad compasiva y budista, pero con un poder aterrador capaz de destruir montañas y romper picos. La otra era como un viento furioso e incesante, lleno de una agudeza que podía destruirlo todo y un odio manifiesto hacia los seres no humanos. Advertencia. Se ha detectado una entidad de altísima energía acercándose, dirección noroeste, distancia aproximadamente 15 kilómetros, posibilidad de coincidencia de identidad, cuerpo de cazadores de demonios pilar. Nivel de amenaza. Extremadamente alto. Recomendación. Evítelo. Evítelo inmediatamente. Nezuko abrió de repente los ojos, con un destello de severidad en sus pupilas rosadas. Han llegado nuevos pilares a esta zona. Y hijo 2. La crisis no había terminado. Por el contrario, se cernía silenciosamente sobre el mundo con una sombra aún mayor. La sensación opresiva, pesada como una montaña, y el aura aguda y odiosa, aunque estaban a más de 10 kilómetros de distancia, pesaban sobre los tres como nubes oscuras invisibles, aunque no las percibían conscientemente en ese momento. Tanjiro se levantó bruscamente, olfateando el aire con atención y frunciendo el ceño. Hay un olor, pesado, triste, pero increíblemente poderoso que flota desde lejos. Y otro, afilado como un cuchillo, lleno de ira y dolor. Su intuición le envió una fuerte advertencia. ¡Guau! Está pasando otra vez. ¿Quién es esta vez? Zenitsu estaba tan sorprendido por las acciones y palabras de Tanjiro que saltó del suelo, sin dormirse. Nervioso, agarró la manga de Tanjiro. Corramos. Antes de que nos encuentren. Nezuko se apoyó en la pared, con el brillo feroz en sus ojos rosados aún presente. A diferencia de Tanjiro, no podía distinguir los olores con claridad, pero el nivel de energía y la naturaleza que percibía a través de los restos del horno del corazón revelaban la identidad y la aterradora naturaleza de la otra con mayor claridad que cualquier aroma. Levantó su mano, aún débil, y escribió rápidamente en la pizarra. Al noroeste, a lo lejos, dos pilares. Uno como una roca, pesado y compasivo. El otro como el viento, violento y odioso. No se les puede vencer por la fuerza. Vete pronto. Roca y viento. Los rostros de Tanjiro y Zenitsu palidecieron al instante. Puede que no hubieran visto todos los pilares, pero sus nombres y características generales no eran ningún secreto dentro del cuerpo de cazadores de demonios. El pilar de piedra, Yomeji Mejima, era ampliamente reconocido como el espadachín más fuerte del cuerpo de cazadores de demonios. El pilar del viento, Sanemichi Nazugawa, era conocido por su odio extremo a los demonios y su estilo de combate frenético.
Cada uno de ellos está mucho más allá de su capacidad actual para enfrentarse a ellos, y mucho menos que ambos aparezcan al mismo tiempo. Vamos. Salgan de aquí ahora mismo. Tanjiro no dudó ni un instante, cargando de nuevo a Nezuko a la espalda. Su agotamiento y dolor previos quedaron reprimidos por la inmensa sensación de crisis. Zenitsu también empacó frenéticamente sus escasas pertenencias. Nezuko se acurrucó contra la espalda de su hermano, obligándose a calmarse y concentrarse. El horno del corazón, ¿qué más podía hacer? Miró hacia el interior del horno, aún tenue y en lenta recuperación, intentando exprimir su último potencial. La eficiencia de la guía de energía ambiental es demasiado baja, intente iniciar el modo de detección de baja potencia, expanda la radio de escaneo, seguimiento del marcador de energía, transmitió sus pensamientos al horno del corazón. La tenue chispa en el corazón del horno pareció parpadear un instante, y entonces, un mapa de energía extremadamente borroso e intermitente apareció en la percepción de Nezuko. La mayor parte del mapa era de un gris caótico, y solo su ubicación aparecía como un tenue punto de luz blanco dorado. En el lejano noroeste, dos fuentes de energía, semejantes a pequeños ojos de tormenta, destacaban. Era de color marrón oscuro, su reacción energética como una montaña imponente e inamovible, sólida y pesada, con un rango de radiación extremadamente amplio, que transmitía una compasión budista silenciosa, pero el poder contenido en su núcleo hizo que los sentidos de Nezuko sintieran una sensación punzante. El otro era un vórtice de energía de color azul oscuro y negro, que se agitaba violentamente, lleno de desgarros y agresión, y cuyo núcleo era un odio casi instintivo y puro por la existencia de fantasmas, como una tormenta de destrucción interminable. Marcado completo. Monitoreo continuo. Advertencia. El nivel de energía del objetivo supera con creces los límites de respuesta actuales. Ya basta. Con este vago radar, al menos pueden conocer la ubicación aproximada y la distancia de sus perseguidores, evitando una colisión frontal. Hermano, susurró Nezuko al oído de Tanjiro, mientras trazaba suavemente direcciones en su espalda con su dedo, hacia y sureste y ligeramente al sur y evitando y áreas abiertas tanto como sea posible y... Tanjiro comprendió de inmediato y giró en la dirección que Nezuko le indicó sin dudarlo, mientras le susurraba a Zenitsu. Zenitsu, sígueme. Nezuko puede sentir su ubicación. Puedo sentirlo. Zenitsu miró a Nezuko en estado de shock mientras intentaba desesperadamente seguir el ritmo de Tanjiro, sintiendo que su generalmente tranquila hermana menor se estaba volviendo cada vez más insondable. A 15 kilómetros de distancia, en la cima de una montaña rocosa y árida. La imponente figura de Imeji Magyomei, ciega pero con un aura de firmeza inquebrantable, recitaba en silencio las escrituras con las manos entrelazadas. Un enorme rosario budista rodeaba su cuello, y a su lado yacía su espada Nichirin, especialmente elaborada, unida por pesadas cadenas de hierro. No proyectaba un aura deliberadamente, pero la presión natural que emanaba hacía que el aire circundante se sintiera denso y pesado. No muy lejos, Shinazugawa Sanemi se apoya impaciente contra una roca, con los brazos cruzados. Su corto cabello blanco y puntiagudo estaba erizado, y las cicatrices entrecruzadas en su rostro le daban un aspecto particularmente feroz. Sus ojos carmesí reflejaban la impaciencia de la espera y una manifiesta intención asesina hacia los demonios. Oye, monje. Espetó Shinazugawa Sanemi. Vamos a esperar aquí. Las órdenes del maestro fueron vigila y asegúrate de que no nos vayamos, no nos dejes acercarnos para comprobarlo. ¿Y si ese tipo aprovecha la oportunidad para hacer daño a la gente común? Imeji Magyomei dejó de cantar, con las cuencas vacías de sus ojos mirando al sureste, y su voz grave y profunda. Amitabha, el río de la inmortalidad, por orden del Señor, no puede ser desobedecido. Esa joven demonio, según el informe de Shinobu y la observación de Iden, su poder es peculiar y no han mostrado tendencia a atacar a los humanos. Debemos actuar con cautela antes de que cometa algún acto dañino. ¿Restricción? ¿Restricción contra demonios? Shinazugawa Sanemi parecía haber oído el chiste más grande del mundo, con el rostro desencajado por la ira. Un demonio es un demonio. Por muy especial que sea, no cambia el hecho de que se alimenta de humanos. Ese chico con el demonio es un idiota. ¿De verdad cree que los demonios pueden coexistir con los humanos? Beimingyu Xingming guardó silencio un momento y luego dijo lentamente. Precisamente por eso necesitamos ver con claridad, si lo que trae es una afinidad budista o una carga kármica.
Antes de que la reunión tome una decisión, ninguno de los dos debería desenvainar la espada tan fácilmente. TCH. Shinazugawa Sanemi giró la cabeza con tristeza, pero al final no desobedeció las órdenes ni actuó por su cuenta. Simplemente miró fijamente al sureste, como si quisiera quedar ese bosque de montaña con la mirada, y el aura de viento a su alrededor era inquieta. Podían percibir que el objetivo se movía, claramente rumbo sureste-sur. La velocidad no era rápida, pero sí firme. En la montaña rocosa, la compasión de Buda y el odio del viento furioso, dos auras completamente diferentes y poderosas se entrelazaron, formando una jaula invisible que envolvió silenciosa y distantemente a las tres jóvenes figuras que corrían por el bosque de manera presa del pánico pero determinado. Nezuko yacía sobre la espalda de su hermano, con los ojos fuertemente cerrados y toda su concentración puesta en mantener el modo de detección de baja potencia, monitoreando los dos marcadores de energía en la distancia que colgaban como la espada de Damocles. La vía de escape entró en una fase más brutal y asfixiante debido a la intervención formal de los pilares.